Bueno, buenos días. Ay, déjame ver. Buenos días, mi nombre es Michelle Iturbide, soy residente de primer año de Medicina Interna del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Esta es una presentación que hice en conjunto con mi compañero Gustavo Salinas. El día de hoy pues, no va a ser posible que nos acompañe, entonces la expondré yo. El tema es hipertensión arterial primaria. Le toca su periodo vacacional y es de otro estado. Bueno, como tal, la definición, pues la hipertensión se va a definir como un aumento en la presión arterial persistente. Esta se va a mantener elevada y va a presentar cifras, la presión sistólica mayor a 140 y la diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, hay la American Heart Association en conjunto con el American College of Cardiology, en el 2017 hacen un cambio a las guías que tenían previamente del 2003, en el cual para ellos la definición de hipertensión es con lecturas arriba de 130 milímetros de mercurio para la sistólica y mayores de 80 para la medición diastólica, ¿ok? Entonces van a haber diferentes guías de hipertensión y algunas van a tener su definición mayor a 140-90 y algunas mayor a 130-80. Todavía 140-90. Como tal, hace poco ya no pudimos estar, pero el 16. Sí, ahorita hay de hecho una comparación de las diferentes días y cuánto considera cada una. El día 17 de mayo fue el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, entonces acaba de pasar. Como tal, lo que hablábamos de las distintas clasificaciones, pues es más que nada las clasificaciones internacionales. Podemos encontrar que tenemos a la de la American Heart Association, a las guías europeas, a la canadiense, a la Joint National Committee, que es la JNC 7, y bueno, la 8, que hizo algunos cambios en las recomendaciones, nada más. Las guías NICE, que son las guías inglesas, y la NHF es la de Australia. Entonces, como tal, pues ellos definen sus niveles tanto de presión sistólica como de presión diastólica, en las cuales la AJA, que es lo que comentábamos, considera normal todo aquello que la sistólica sea menor de 120 y las diastólicas sean menor de 80. Mientras que cuando ya tenemos de 120 a 129, la AJA lo va a considerar como que es una presión sistólica elevada. Ahora, aquí es cuando empieza ya a ver la diferencia. Por ejemplo, en las guías AJA, nosotros vamos a encontrar que un aumento de 130, ellos ya lo van a considerar, de 130 a 139, ellos ya lo van a considerar como hipertensión grado 1, mientras que en las otras guías esto todavía lo consideran normal, pero lo toman como presión normal elevada o presión normal alta. Ya como tal, el estadio 2 para la AJA va a ser mayor a 140, y, por ejemplo, las guías europeas, que es justo lo que mencionaba el doctor, que son las guías mexicanas son las que toman de referencia, van a utilizar de 140 a 159 como grado 1, de 160 a 179 como grado 2 y mayor a 180 para un grado 3. Ok, este es basado en las guías americanas. Bueno, una comparación en las guías americanas y en las guías europeas. Como podemos ver, en las guías americanas, una presión arriba de 130-80 en una toma, pues ya lo considera como hipertensión, las guías europeas mayor a 140-90, pero vamos a tener distintos parámetros o distintas formas en las que nosotros vamos a medir la presión y poder determinar si efectivamente mi paciente tiene esta elevación. Esto va a ser un promedio total de una medición. Por ejemplo, tenemos aquí la HbPM, que en realidad a lo que se refiere es el monitoreo que el paciente va a realizar en casa. Si nosotros tenemos un promedio mayor a 130-80, según las guías del AGA, podemos definir que nuestro paciente presenta hipertensión. El promedio que consideran las guías europeas es mayor o igual a 135/85.
también ambas recomiendan que nosotros saquemos un promedio en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o el mapa que correspondería en español, tanto en el día, en la noche y en total de 24 horas. Ahorita igualmente vamos a hablar un poquito más de estas formas de medición de la presión arterial a lo largo del día que nos ayudan a complementar el diagnóstico. Vamos ahorita ya a entrar a lo que es la hipertensión. Hay muchas etiologías de la hipertensión. Ahorita nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la hipertensión esencial o la hipertensión primaria, la cual va a corresponder al 90 al 95% de los pacientes. Y lo más importante sobre todo es que la hipertensión es el factor de riesgo prevenible más importante de enfermedad cardiovascular. Hay estudios que dicen que incluso a partir de 115 milímetros de mercurio la sistólica y 75 milímetros la diastólica, ya nosotros tenemos factores de riesgo para hipertensión. También esta ha sido la justificación por la que han considerado bajar en algunas guías el valor, exactamente. También la hipertensión arterial va a ser el principal contribuyente para la mortalidad y la discapacidad a nivel mundial. Tenemos diferentes tipos de hipertensión. La hipertensión arterial resistente, la cual sabemos que es la hipertensión que, aunque mi paciente esté tratado y yo lo tenga con 3 antihipertensivos diferentes a dosis máxima, incluyendo un diurético a la dosis correcta, el paciente pareciera no tener un control adecuado. También está la hipertensión secundaria, que es una hipertensión que nosotros podemos identificar una causa que está haciendo que mi presión se eleve y esta se puede curar pues quitando la causa que está provocando esa elevación. También está la hipertensión enmascarada, que esta es que hay una presión arterial elevada que está normalmente, o sea, nuestro paciente por lo general presenta esta elevación, pero cuando llega con nosotros o nosotros queremos hacer el diagnóstico en el consultorio, sus cifras de presión arterial parecieran ser normales. Y está lo contrario, que es la hipertensión de la bata blanca, que es que el paciente está normalmente en su casa, pero al llegar al consultorio, ya sea por factores de nervios o de que venía corriendo o lo que sea, la presión pareciera estar aumentada. La epidemiología como tal, ¿quiénes son los más afectados? El inicio puede ser de pacientes jóvenes, por lo general es de los 20 a los 50 años, pero la prevalencia aumenta con la edad. ¿Cuál es el problema aquí? Normalmente nosotros nos damos cuenta que los pacientes son hipertensos en etapas más adultas de la vida, pero ellos en realidad ya llevan una evolución crónica, es decir, probablemente iniciaron de los 20 a los 50 años y nosotros los abarcamos a partir de los 60 o a partir de los 70. Ahora, en estas gráficas podemos ver justamente cómo tanto en hombres como en mujeres eleva con la edad, siendo su pico máximo en mayores de 75 años, tanto para la presión sistólica como para la presión diastólica. Ahora, ¿por qué justo es este cambio de que con nosotros tengamos más edad es cuando va aumentando la hipertensión? Cuando nacemos hay factores que ya vamos a tener todos, que es la carga genética. Si nuestros papás y nuestros abuelos presentaban hipertensión, pues es probable que yo con lo largo del tiempo pueda desarrollar hipertensión. También la raza, factores como que nosotros ya de por sí tengamos alguna alteración renal, una disminución en el número de nefronas, que haga que nosotros ya estemos predispuestos a presentar hipertensión. Pero también a lo largo de la vida, pues nos exponemos a otro tipo de factores que nos ayudan a acelerar este proceso, el cual puede ser una ingesta aumentada de sal. Para nosotros, la cantidad que representa un riesgo para desarrollar hipertensión son más de 3 gramos al día. También el consumo de la alimentación, sobre todo esta que se relacione con el sobrepeso y la obesidad, que justamente nos van a llevar a pues una hipertensión, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y un estilo de vida sedentario. Obviamente con los años pues van aumentando todos estos factores y eso hace que en edades más avanzadas nosotros diagnostiquemos la hipertensión. A nivel mundial, este ha sido el estudio más grande que han hecho respecto a la hipertensión. Fue en 104 millones de participantes, se hizo en el 2021. Esta fue en conjunto con el Colegio Inglés junto con la Organización Mundial de la Salud.
y como tal, los resultados fue que entre adultos de 30 a 79 años, la hipertensión ha aumentado de 650 a 1.280 millones en los últimos 30 años. Los países de Canadá, Perú y Suiza son los países con menos prevalencia de hipertensión. República Dominicana, Jamaica y Paraguay tienen la más alta prevalencia en las mujeres, mientras que Hungría, Paraguay y Polonia para los hombres. Esta es como tal la estadística que existe en México. Para el 2012 había 9.3 millones de personas con hipertensión. Para el 2018, que es el último corte que tenemos en salud, ya existían 15.2 millones de personas, de las cuales el 20.9% corresponde a los hombres y el 15.3% corresponde a las mujeres. El 26.7% que tuvo el diagnóstico entre los 70 a los 79 años. Esta es una gráfica más o menos en donde cómo está representada, o cómo está distribuida más bien la hipertensión, y podemos ver que las entidades mexicanas con mayor porcentaje de hipertensión son Campeche, Sonora, Veracruz, Chihuahua y Coahuila, ¿no? Todo el norte, exactamente, principalmente el norte de la República. ¿Quién son del norte? ¿Cuánto quedó la prevalencia de hipertensión? 15.2 millones. De acuerdo a la encuesta, si te basas en la encuesta del medio camino que fue la administración de Peña Nieto, es, pero la realidad es que estamos en el 33% de prevalencia. Entonces, en una tercera parte de los que estamos aquí vamos a ser. Yo no soy hipertenso. Por el micrófono. Por el micrófono. No, nada más para que hable por el micrófono. Ya, ok, ya. ¿Quiere dejarlo ahí nada más? ¿Qué le hago? Sí, eso depende de las encuestas. Por ejemplo, esta que marcan aquí de 18.4 del 2018 ya es de la actual administración, y en eso tiene mucho que ver quién está al frente de la administración o del gobierno. Cada uno va a maquillar mucho las cifras y el tamaño de la muestra es menor, y las encuestas cambian radicalmente la metodología, que eso hace que salgan algunas prevalencias más altas o más bajas. Entonces, como que por arte de magia bajar del 33% al 18%, pues la verdad es que no es real, ¿sí? O sea, la realidad estamos en el 33% de prevalencia en México. ¿Sí? Entonces, es importante señalar eso, porque de acuerdo a esta encuesta, pues la verdad es que fue milagroso el cambio, ¿no? La verdad es que eso no puede ser. Si quieres, no, déjalo ahí. Y ahí se oye, sí. Ahí se oye, perfecto. Se va a caer. Con eso. Y como tal, los factores de riesgo que tienen una evidencia consistente es la hipertensión, que esta pues ya se ha retirado de los términos, o una presión arterial normal alta, que es la que muchas guías consideran de 130 a 139 en la sistólica, perdón. También el paciente presenta obesidad y sobrepeso, el consumo de alcohol o la exposición a insulina, tanto endógena como exógena. También hay factores que tienen evidencia limitada, como puede ser el consumo elevado de carnes rojas, una historia o antecedente de nefrolitiasis, la psoriasis, el uso crónico de AINE, el uso de anticonceptivos orales, el sueño que sea menor a 5 horas por noche, que los pacientes tengan hostilidad o mal humor, o más bien que estén expuestos a estrés, ¿no? O un consumo de glucosato en la dieta aumentado. También hay condiciones asociadas, como es la apnea obstructiva del sueño, que también favorece que el paciente presente hipertensión. El riesgo cardiovascular y la hipertensión, hay una fuerte y positiva relación entre la presión arterial y la enfermedad cardiovascular. La relación aplica tanto para la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica, pero en los adultos lo que va a predominar es la presión arterial sistólica. Esta relación va a ser independiente de otros factores de riesgo cardiovascular. Los estudios de Framingham son justamente estudios que han evaluado
la enfermedad cardiovascular y la exposición a los riesgos, en el cual dice que un paciente que presenta hipertensión tiene 4 veces más riesgo de presentar un evento vascular cerebral y 6 veces más de presentar insuficiencia cardíaca congestiva que un paciente que no presenta hipertensión. Entre las que nosotros podemos encontrar que corresponden a la enfermedad cardiovascular, puede ser una enfermedad hipertensiva, alguna cardiomopatía, una hipertrofia, obviamente un infarto agudo al miocardio, también que tenga una lesión renal, lo que hablamos a nivel cerebral, un evento vascular cerebral, entre otros. Los individuos de 40 a 60 años con un aumento de la presión arterial sistólica de 20 o un aumento mayor a 10 en la diastólica, sin importar cuánto los pacientes presentaban de presión arterial base, se va a asociar a un doble de riesgo de mortalidad. O sea, lo que hablaba Framingham es de presentarlo, esto es de mortalidad de EBC o de una cardiopatía isquémica. La reducción de 5 milímetros de mercurio puede reducir incluso de un 9 al 14% la probabilidad de una muerte asociada a estos eventos. El cuadro clínico, pues por lo general suele ser asintomático, ¿no? Hemos escuchado. Hacer una pausita. ¿Ya no vas a tocar el tema de diagnóstico? Sí. Ah, ok. Sí, el algoritmo y todo, ahorita sí. Bueno, el cuadro clínico como tal es asintomático, como sabemos, es un asesino silencioso. Hay muchos pacientes que ni siquiera se dan cuenta cuando ya tienen una elevación de la presión arterial. Solamente pues cuando ya hay veces en las que solamente que presentan ya el daño a órgano blanco, que correspondería a una emergencia hipertensiva que vamos a ver en clases posteriores. Vamos a entrar un poco en la fisiopatología. La presión arterial pues va a ser correspondida tanto por el gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas, que a su vez el gasto cardíaco lo va a dar el volumen latido, el volumen sistólico, por la frecuencia cardíaca, lo cual nos lo define la precarga, la poscarga y propiamente la contractibilidad cardíaca. Las resistencias vasculares periféricas tienen que ver tanto con el radio de las arteriolas como la viscosidad de la sangre que pasa a través de ellas. Hay mecanismos vasculares que pues, establecen cómo va a cambiar esta presión. Por ejemplo, tenemos la ley de Poisson, creo que se dice así, que dice que la resistencia de flujo es inversamente proporcional al radio del vaso a la cuarta potencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la disminución de la luz de mi vaso, por más pequeña que sea, nos va a aumentar la resistencia de esta arteria y con eso pues va a desarrollar un proceso fisiopatológico que nos lleva a una elevación de la presión arterial. La fisiopatología como tal se puede dividir en que hay tres rubros importantes. Uno es la regulación simpática, uno es la disfunción endotelial y el otro es el sistema renina-angiotensina. A nivel simpático nos va a haber un aumento del tono simpático, va a haber una sobreestimulación de los receptores adrenérgicos, tanto los receptores alfa como los receptores beta, que es justo aquí el efecto que nos da la adrenalina y la noradrenalina, por ejemplo, las cuales a nivel de los receptores alfa nos va a causar una vasoconstricción, una reabsorción de sodio que pues, favorece que permanezca este estado de hipertensión, y los receptores beta que a su vez nos van a ayudar a la liberación de renina. En la disfunción endotelial, que suele ser el principal mecanismo, va a haber tanto una disminución de las sustancias vasodilatadoras, que son el óxido nítrico y la prostaciclina, y un aumento de las vasoconstrictoras, que es la endotelina y el tromboxano 2. Y a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues va a ser el sistema compensatorio. O sea, uno es como el patológico y otro es el que trata de compensarlo, en el cual va a haber una estimulación de los receptores de angiotensina 1 con una activación simpática, una retención de sodio y una secreción de aldosterona. También es importante saber que nosotros tenemos mecanismos tanto agudos como lentos, los cuales nos ayudan a corregir los cambios de presión. Agudos se dan de segundos a minutos y esto es para corregir defectos temporales, los cuales pueden ser, por ejemplo, cuando nosotros realizamos ejercicio, los pacientes, cuando nosotros nos paramos, justo los mecanismos compensatorios para que no tengamos cambios en la presión, o cuando tenemos alguna hemorragia o alguna pérdida de volumen importante que ayudan a contrarrestar. En los agudos tenemos mecanismos modulares, los cuales se van a dar en el centro cardiovascular.
está ubicado en la formación reticular del bulbo raquídeo y la protuberancia anular en su tercio inferior. ¿Cuál va a ser su acción? A nivel parasimpático va a estimular el vago, lo cual nos va a dar una disminución de la frecuencia cardíaca, pero recordemos que ya hemos hablado que el principal efecto va a ser a nivel simpático, con lo que nos va a dar un aumento de las resistencias vasculares periféricas. Ese es inmediato, ¿no? Ese es inmediato. Entonces, si estamos en decúbito, si estamos sentados, al incorporarnos, es lo que se activa inmediatamente. ¿Sí? Inmediatamente es la respuesta simpática, aumenta el tono simpático, porque necesitamos por gravedad, el flujo cerebral disminuye por gravedad. Pues para mantener el flujo necesitamos algo que se active de forma inmediata, y este es el sistema simpático, para que se mantenga la presión y no haya hipoperfusión inicialmente cerebral y por supuesto todos los demás órganos. Siempre la simpática es la que es inmediata. De ahí vienen todos los tipos de disautonomías en las cuales vamos a presentar síncope neurocardiogénico, vamos a ver ortostatismo y demás, que eso ya será cosa de otro tema. Bueno, siguiendo el sistema nervioso autónomo, también vamos a tener tanto reflejos intrínsecos como reflejos extrínsecos que van a ayudar a controlar. Los vasoreceptores, estos van a detectar el aumento de la presión, como los vasos van a tender a estirarse o a distenderse, van a tener un estímulo vagal que va a producir una bradicardia y una disminución de la TA, y como tal, después de que existe esta disminución de la presión, va a haber un mecanismo compensatorio que va a tratar de causar una taquicardia y una vasoconstricción. ¿Para qué? Para aumentar la resistencia vascular periférica. Los quimiorreceptores, estos a su vez pues, van a ser sensibles a los cambios de oxígeno y con ello van a aumentar la presión arterial. Es también por esto que los pacientes que tienen síndrome de apnea del sueño presentan el aumento de la presión por este déficit de oxígeno que presentan. También va a haber los extrínsecos, que son principalmente la respuesta al dolor y el frío. Hay mecanismos humorales, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos: el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la vasopresina, hormona antidiurética, y la adrenalina y la noradrenalina. El sistema renina-angiotensina, recordemos que la renina es secretada a nivel renal por las células juxtaglomerulares. Estas, a su vez, van a transformar el angiotensinógeno que fue producido en el hígado en angiotensina 1, que a nivel pulmonar se convierte en angiotensina 2. Tenemos que saber que la angiotensina 1 es incluso 40 veces más potente que la noradrenalina, entonces por eso pues, también tanto poder que tenga para aumentar la presión. Y como el efecto que nos va a dar la angiotensina 2 va a ser principalmente la vasoconstricción. Posteriormente viene la liberación de aldosterona, la cual va a favorecer la reabsorción de sodio y agua, con lo que aumenta el volumen, y en conjunto tanto la vasoconstricción como el aumento de volumen nos va a dar un aumento en la presión arterial. La hormona antidiurética, esta es secretada por la porción posterior de la pituitaria. Esta, a nivel renal, lo que va a favorecer es la retención de agua y va a aumentar la vasoconstricción, y esto va a aumentar la presión sanguínea. Entonces, todos estos mecanismos pues, se complementan. La adrenalina y la noradrenalina van a ser secretadas a nivel de la médula de las glándulas suprarrenales, que van a tener un efecto simpático-mimético, que ya lo habíamos mencionado, una vasoconstricción, un aumento de la presión arterial, y también van a tener un efecto hiperglucemiante. A largo plazo, el control de la mayoría de los pacientes o de la presión va a ser hecha por el riñón. Es por eso también que muchos de los fármacos que nosotros vamos a utilizar en los pacientes con hipertensión van a tener su efecto a nivel renal. Y esto va a ser, ¿por qué? Porque va a mediar el líquido extracelular. El sodio también, ya lo habíamos hablado ahorita que vimos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta el volumen sanguíneo, con lo que da un aumento de la presión arterial. Disminuyen las resistencias vasculares porque trata de haber un mecanismo compensatorio aumentando el óxido nítrico para llegar a una homeostasis. Sin embargo, después hay un aumento de ¿cómo se llama? No, del factor beta de crecimiento. Ajá. Hay un estrés oxidativo que dejamos nosotros de producir óxido nítrico
hay una disfunción endotelial, que era el principal mecanismo compensatorio, y nos lleva a una hipertensión. Eso es lo que se le llama resistencia a la sal o al sodio, porque hay una mayor, los pacientes que tienen mayor mayor sensibilidad al sodio, todo este mecanismo se incrementa considerablemente. Entonces, consumen un poco de más de sodio y se dispara el aumento de la presión arterial. Y es mucho más frecuente, ese mecanismo por sí mismo es mucho más frecuente. Y esto se demostró hace muchos años en modelos animales. Hay una cepa de ratas que se llama DAL, que estas ratas tenían mayor sensibilidad al sodio. Incluso para poder orinar, tenían que aumentar la presión arterial para mantener la uresis. Y esto inicialmente en este modelo de animal, en estas ratas, pero después se demostró en seres humanos que además de aumentar por la hipersensibilidad a la sal, además de aumentar el volumen sanguíneo, también para orinar, se tiene que aumentar las resistencias vasculares para poder tener mayor presión en riñón y poder orinar. Entonces, y es mucho más frecuente de lo que se pensaba, ¿sí? Además de todos los demás mecanismos. Ok, entonces el endotelio, lo que hablamos, el vasodilatador más potente que vamos a tener en el organismo de forma intrínseca es el óxido nítrico. Este es liberado continuamente por el endotelio gracias a un estrés que se va a hacer por la fricción que tenga la sangre contra los capilares, lo que hablábamos hace ratito de esta detección de la distensión, lo que va a favorecer que exista una relajación vascular a través de la producción de GNRS. ¿Cómo se hace que dejemos nosotros de secretar el óxido nítrico? Esto es a través de la inhibición de la enzima óxido nítrico sintetasa, y pues si no tenemos la enzima que produce el óxido nítrico, no va a haber, lo cual aumenta la presión arterial. Además, las células endoteliales, aparte del óxido nítrico, secretan prostaciclina, que lo mencionábamos también, que era un factor muy importante que nos ayudaba a la vasodilatación. Si el endotelio falla, pues no vamos a tener este mecanismo contrarregulador. También procesos inflamatorios pueden favorecer que nosotros presentemos hipertensión. ¿Por qué? Porque la inflamación produce que la permeabilidad vascular esté aumentada. Entonces, con la liberación de estos mediadores de inflamación, nosotros podemos tener especies reactivas de oxígeno aumentadas, óxido nítrico aumentado, citocinas aumentadas y mieloperoxidasas aumentadas. Las citocinas también favorecen que se forme neoíntima o que pues, aumente justamente el lumen de mi vaso, lo que aumenta mi resistencia, produce una rigidez, promueve la fibrosis y con eso pues disminuye el lumen de mi vaso. Las mieloperoxidasas que hablamos arriba van a estimular la degradación de la materia celular, me parece, con una migración celular a intersticio, lo que va a promover que exista la apoptosis, la síntesis de colágeno y pues ya como tal se forme el daño a órgano blanco. Ahora sí, ¿quieres complementar algo antes? No, adelante, después de que... Ok. Entonces, hablamos que el diagnóstico suele ser asintomático, pero debe tener un escrutinio regular. En pacientes mayores de 18 años, mínimo una vez al año, nosotros debemos de tomar la presión. En pacientes que tengan antecedentes o que en alguna vez hayan ya tenido alguna cifra mayor a 120 en alguna toma que haya tenido, ya se le debe dar propiamente una consulta dirigida a hipertensión una vez al año. Estas es también un cuadro comparativo en las diferentes guías, más o menos cómo establece cada una que se haga el diagnóstico. Sin embargo, vamos a tener justo una clase que es de pura revisión de las guías y una comparación, entonces mejor ahorita vamos a basarnos en un algoritmo. Regrésate a la otra. Esto es muy importante y eso es lo que se tiene que basar actualmente en el diagnóstico de hipertensión arterial. Es muy común que un paciente presenta alguna crisis de hipertensión por única vez y le diagnostican hipertensión y le empiezan terapia. Eso no se debe de hacer. Una sola vez no se debe dar terapia a menos que sea una emergencia hipertensiva, ¿sí? Y eso ya vamos a ver, ya se revisó eso, ¿no? Todavía no. Solo en esas condiciones se va a dar terapia y además es una terapia intensiva, unidad por unidad.
Pero eso es como actualmente debemos de hacer el diagnóstico y ser muy
estaba apagado. ¿Ya? Sí, doctor, ya. En un segundo que prenda el... ¿Me puedes apagar? Por favor, gracias. Ay, claro. Se ve amarillo. Está calentando. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Carquilla, soy residente R1 de radiooncología y el día de hoy vamos a hacer una revisión sobre hipertensión arterial, hipertensión secundaria. Bueno. Sí, ya vi que es con la fecha. Ok, bueno, como recordando un poco la clase pasada, donde hicimos la revisión de hipertensión arterial, donde nos dimos cuenta que la hipertensión arterial se caracteriza básicamente por existencia de una disfunción endotelial, a diferencia de la hipertensión secundaria, donde vamos a revisar ahorita cuáles son las causas de pronto más frecuentes y sobre todo la importancia que tiene la misma debido a que es un tipo de hipertensión que es curable. Es una de sus principales, digamos que bondades, porque en el momento de que nosotros podemos detectar cuál es la causa, también podemos actuar de manera activa para un tratamiento. Normalmente la frecuencia de hipertensión secundaria está aproximadamente entre el 5 y el 15% de los pacientes que son diagnosticados con hipertensión. Como una definición, traje la siguiente, propongo la siguiente definición: es una causa identificable que pueda tratarse con intervenciones específicas, como ya lo había mencionado, aproximadamente el 5 al 15% de los pacientes con hipertensión. Normalmente debemos ir a nivel clínico encontrando ciertas pistas que nos hagan a nosotros identificar este tipo de pacientes. Normalmente con exámenes diagnósticos simples podemos llegar a un diagnóstico acertado. Como ya lo había mencionado, intervenciones curativas, y entre más largo más se tarde en identificar el problema, menos posibilidades de curación vamos a encontrar. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos sospechar los pacientes con hipertensión resistente? La hipertensión resistente se define como la presencia de hipertensión a pesar de uso concomitante de dosis adecuadas de 3 agentes antihipertensivos, como ya lo revisamos en la clase pasada, que dentro de esto se encuentra un IECA, un ARA, un bloqueador de canales de calcio, y que también existe un diurético. ¿Cuándo debemos sospechar hipertensión secundaria? Cuando a pesar de ese tratamiento nosotros no logramos las metas adecuadas de presión arterial, es decir, que sigamos manteniendo unas presiones por encima de 140/90, cuando haya un aumento agudo o aumento en la labilidad en la presión arterial que se desarrolla en un paciente con valores que previamente venían siendo estables. También nos debe generar una alerta hipertensión en pacientes menores de 30 años, sobre todo que no contengan factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, que no sean obesos, o que no presenten antecedentes familiares de hipertensión y que no presenten factores de riesgo. Entonces, este tipo de pacientes jóvenes también nos debe generar una alerta de sospecha. También ¿en qué paciente debemos sospechar? Pacientes con hipertensión maligna, que en estos casos son pacientes con hipertensión grave y signos de daño de órgano diana, pacientes que también nosotros al fondo de ojo le hayamos detectado hemorragias retinianas o papiledema, insuficiencia cardíaca, trastornos neurológicos o lesión renal aguda, como el doctor de la clase pasada nos hizo una aclaración que, por ejemplo, las hemorragias conjuntivales no tenían nada que ver con la presión arterial, pero sí hace mucho énfasis y debemos estar muy pendientes en el fondo de ojo de los pacientes, sobre todo jóvenes que presenten este tipo de hemorragias retinianas. Ahí sí debemos sospechar que algún tipo de asociación con hipertensión secundaria. También la hipertensión asociada con trastornos hidroelectrolíticos, que incluye la hipopotasemia y la alcalosis metabólica. De hecho, este es muy importante porque es la triada característica del aldosteronismo primario en pacientes que cursan con hipertensión, con hipopotasemia y con alcalosis metabólica. Y la edad comprobada de inicio antes de la pubertad. Pacientes, digamos, prácticamente pediátricos que cursen con hipertensión, también debemos sospecharle algún tipo de causa secundaria. En esto, no sé, discúlpenme, no se ve muy bien la segunda, la del verde, pero bueno, también es muy importante descartar pseudohipertensión.
y descartar pseudoresistencia. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando hablamos de pseudohipertensión, son cifras altas de presión arterial que no son reales, sino consecuencia de rigidez de la pared de los vasos. Este tipo de alteraciones se ven principalmente en pacientes ancianos que no presentan compromiso de órgano blanco a pesar de las cifras tensionales elevadas. Y la pseudoresistencia, hablamos cuando hay una falta de control de la presión arterial con un tratamiento apropiado en un paciente que no tiene realmente una hipertensión arterial resistente. En estos casos, cuando haya una pseudoresistencia, debemos revisar si la técnica de la medición de la presión arterial es adecuada. En la clase pasada vimos un video muy ilustrativo en donde yo creo que la mayoría de las personas no tienen en cuenta la toma correcta de presión arterial, sobre todo la medición del pulso para saber hasta dónde se debe insuflar el manguito, a cuántos milímetros de mercurio. Se debe revisar también que hay una adecuada adherencia a tratamiento y se debe tener en cuenta la pseudoresistencia y la hipertensión de bata blanca. Muchas personas se benefician prácticamente del monitoreo domiciliario o incluso de un mapa de presión arterial porque no se logran encontrar valores normales en una visita médica, a pesar de que de pronto se deja el paciente reposar o se le tome la presión en 15 minutos o se le espera incluso 1 hora. Hay pacientes que definitivamente no logran tener el control de la presión, entonces a esos pacientes se les debe realizar un monitoreo de presión arterial. Aquí traigo una revisión de las guías de práctica clínica. Estuve revisando acá la última actualización, que es la del 2021, donde ¿qué nos habla la guía de práctica clínica de la hipertensión secundaria? Entonces, en esta guía, sobre todo en esta pregunta que traigo acá, dicen pacientes mayores de 18 años con hipertensión arterial, el envío oportuno a segundo nivel de atención de pacientes con hipertensión refractaria, secundaria, urgencias antihipertensivas o preeclampsia para estudios complementarios o tratamiento especializado para evitar complicaciones. Entonces ahí nos hace la aclaración, según la revisión y los grados de recomendación basados en la guía NICE, que la hipertensión secundaria se sospecha clínicamente cuando los pacientes presentan dosis óptima o dosis máxima tolerada, cuando la estrategia terapéutica no se logra. Es decir, que se encuentran presiones de 140 y 90 y el control inadecuado de la presión arterial. Las causas de pseudoresistencia, en este caso especialmente se da urgencias hipertensivas mayores, preeclampsia y eclampsia. Entonces, bueno, ya les voy a desglosar esta parte aquí. En la siguiente recomendación donde nos dice que las causas de hipertensión arterial secundaria en adultos con mayores de 65 años que se encuentren en este tipo de causas, las principales son enfermedad renovascular aterosclerótica, enfermedad del parénquima, enfermedad tiroidea y síndrome de Cushing, que representan un 5 al 10% de los casos, por lo que se recomienda al médico de primer nivel buscar de manera intensiva este tipo de alteraciones. Por ejemplo, se recomienda también en pacientes menores de 40 años, de manera intencionada, también se debe hacer un tamizaje de hipertensión arterial secundaria y un envío a segundo nivel. Entonces, se recomienda